Mira bien estas imágenes. De un lado el rostro que Colombia aprendió a amar, ahora enmarcado por coronas de flores y un silencio ensordecedor. Del otro, el brillo de las luces del Movistar Arena, el escenario que debía haber sido el santuario del último adiós a Jason Jiménez. Pero lo que ocurrió ahí, entre las cortinas de terciopelo y los micrófonos abiertos, no fue solo un homenaje. Fue el inicio de una guerra que nadie previó. Imagina el escenario. 14 de enero de 2026. El país todavía sangra. La caída del avión en Paipa no se llevó solo a un cantante, se llevó a un ícono que estaba en la cima, en el punto más alto del género popular. El público esperaba una noche de luto, de oración, de reverencia, y por un momento parecía que así sería. Cuando Jesse Uribe subió al escenario, lo que vimos fue a un hombre destruido. La voz, que suele alcanzar notas imposibles, falló. El llanto fue visceral, real, pesado. Fue el momento en que todos nos quebramos junto con él. Pero, mientras las lágrimas de Jesse caían sobre el piso del escenario, tras bambalinas el clima era otro. Mientras tú mirabas la transmisión y te emocionabas, una tormenta se estaba gestando en el mundo digital. Giovanni Ayala, una de las voces más respetadas y polémicas de la industria, no estaba ahí. No subió al escenario, no abrazó a la familia, se quedó en casa, observando, y lo que vio lo dejó furioso. Ayala no usó eufemismos, no tuvo miedo de manchar la perfección del momento. Encendió la cámara y lanzó una acusación que golpeó el corazón de la música popular colombiana como una esquirla de vidrio. Llamó al tributo un circo. Dijo que lo que vimos fue una explotación de la imagen de un muerto. Y entonces soltó la frase que congeló la sangre de quienes estaban mirando. Había artistas llegando borrachos al tributo. Piensa bien en el peso de esas palabras. En una noche de funeral, de máximo respeto a la memoria de un padre, de un hijo y de un ídolo, Ayala asegura que el alcohol y el ego hablaron más fuerte que la nostalgia. Esa denuncia no solo incendió las redes sociales, rasgó el velo de perfección de la industria. De un lado tenemos el luto público y las lágrimas de Jesse Uribe, del otro, una acusación de irrespeto, borrachera y oportunismo. La pregunta que queda en el aire y que nadie quiere responder es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Estaríamos siendo engañados por un espectáculo de llanto planeado? ¿O Giovanni Ayala está usando la tragedia para atacar a viejos enemigos? Pero antes de revelar quiénes son los nombres detrás de las acusaciones de Giovanni y cómo reaccionó la hermana de Jason ante este insulto público, necesito tu opinión honesta. YouTube es el tribunal de nuestra era y tú eres el jurado. Si crees que el respeto a la memoria de Jason debería estar por encima de cualquier guerra de egos, deja tu like ahora mismo para que este video llegue a más personas. Y lo más importante, ¿tú crees que el tributo fue un homenaje real o un circo para ganar clics? Escribe ahora en los comentarios, ¿respeto o circo? Voy a leer a cada uno de ustedes mientras abrimos los próximos capítulos de esta guerra. Si existe una imagen que define el dolor de la música popular en este inicio de 2026, es el rostro de Jesse Uribe bajo las luces frías del Movistar Arena. Pero para entender por qué esa escena se convirtió en el epicentro de una polémica nacional, necesitamos mirar más allá de la superficie. Necesitamos analizar lo que la cámara captó y lo que el audio muchas veces intentó ocultar. Cuando Jesse subió al escenario aquella noche del 14 de enero, el ambiente estaba cargado. No era un show común, era un velorio público en forma de concierto. El público no quería solo escuchar música, querían ver cómo reaccionarían los gigantes ante la caída de uno de los suyos. Y Jesse Uribe, que siempre ha sido conocido por su precisión técnica, por esa voz potente que parece no cansarse jamás, entregó algo completamente diferente. Entregó la falla. Observa bien los videos que circularon. En el momento en que los primeros acordes de El último adiós empiezan a resonar, la postura de Jesse ya no es la de un artista dominante. Está encogido, los hombros están tensos, y entonces ocurre el primer signo de ruptura. La voz se quiebra en la primera estrofa. Para un cantante de su calibre,
Un fallo así en condiciones normales sería un error técnico. Pero ahí, en ese contexto, fue un disparador emocional. El silencio que siguió en el recinto fue ensordecedor. Fue el momento en que la máscara del astro cayó para dar paso al hombre que perdió a un hermano de camino. Pero aquí es donde el análisis se vuelve profundo. El llanto de Jesse Uribe no fue solo un llanto silencioso. Fue un derrumbe a plena luz del día. Se aparta del micrófono, se lleva la mano al rostro y lo que escuchamos ya no es canto, sino el sollozo seco de quien lleva días conteniendo un grito. Miles de celulares estaban apuntando hacia él, capturando cada espasmo, cada intento frustrado por recuperar el aire para terminar la frase musical. Y el público, en un gesto rarísimo de comunión, terminó la letra por él. Sin embargo, en un mundo dominado por narrativas y ediciones, el llanto de Jesse empezó a ser escrutado minutos después de ocurrir. Mientras los fans más fieles inundaban Instagram con mensajes de apoyo, una corriente de escepticismo comenzaba a tomar fuerza en los foros de discusión y en los grupos de WhatsApp. Empezaron a surgir preguntas incómodas. ¿Era ese dolor proporcional a la amistad que realmente tenían? ¿O estaría Jesse Uribe entregando la actuación de su vida para asegurar su lugar en el panteón de los herederos del legado de Jason? Para responder eso, tenemos que mirar detrás de escena. Fuentes cercanas afirman que Jesse fue de los primeros en llegar al lugar del accidente y de los últimos en separarse de la familia Jiménez. El llanto en el escenario, según quienes estaban cerca, fue apenas la punta del iceberg de un colapso que ya llevaba 4 días. No estaba llorando solo por Jason, estaba llorando por una generación que por primera vez se sintió vulnerable. La caída de aquel avión en Paipa le recordó a todos esos artistas que la fama no compra inmunidad contra el destino. Pero la polémica se enciende de verdad cuando comparamos el estado de Jesse con el de otros artistas presentes. Mientras algunos parecían distantes, cumpliendo un protocolo profesional, Jesse parecía estar en un funeral privado. Y es exactamente ese contraste el que sirvió de combustible para las críticas que vendrían después. Para los críticos, la exposición de ese dolor fue excesiva. Para los defensores, fue la única reacción honesta en una noche rodeada de hipocresía. Analiza conmigo este frame específico del video. Jesse está de rodillas, el micrófono colgando en su mano derecha, y mira hacia arriba como si buscara una respuesta que no existe. Si observas el brillo en sus ojos, no está el reflejo coordinado de las luces del escenario. Está la desesperación de quien está perdido. Es una escena que evoca los grandes dramas del cine, pero con una diferencia crucial. El ataúd allí presente era real. Lo que Jesse Uribe no sabía en ese momento, mientras las lágrimas le lavaban el rostro frente a miles de personas, es que ese mismo llanto sería usado como munición. Mientras él se rompía por dentro, otros lo miraban con desconfianza. Otros veían en ese sufrimiento una oportunidad para señalar y decir: esto es teatro. Y el principal acusador de ese supuesto teatro ya estaba preparando sus palabras. El hombre que transformaría el luto de Jesse en un debate sobre sobriedad y carácter solo estaba esperando que el show terminara para encender su propia cámara. El llanto de Jesse Uribe fue el prólogo perfecto para la tormenta que Giovanni Ayala estaba a punto de desatar. Fue la prueba de que, en la música popular, la línea entre la emoción legítima y el escándalo público es tan delgada como una cuerda de guitarra a punto de reventar. Y ahora, sabiendo todo esto, mira otra vez a Jesse. ¿Ves a un hombre de luto o a un artista en su papel más dramático? La respuesta a esa pregunta es lo que separa a quienes solo miran de quienes realmente entienden los engranajes de esta industria. Pero independientemente de lo que creas, hay algo innegable. Aquella imagen de Jesse Uribe destruido en el escenario es el último registro de una era de inocencia en la música popular colombiana. Lo que vino después cambió las reglas del juego para siempre. Si el llanto de Jesse Uribe fue el humo que flotaba sobre el Movistar Arena, las palabras de Giovanni Ayala fueron el fósforo encendido arrojado directamente al barril de pólvora. Para entender el impacto de lo que ocurrió después, tienes que olvidar la imagen del escenario iluminado.
y enfocarte en la penumbra de las redes sociales, donde comenzó la verdadera guerra. Mientras el público aún se secaba las lágrimas, Giovanni Ayala, un hombre que no necesita presentación dentro del género popular, decidió que el silencio ya no era una opción. Giovanni no estuvo en el evento, no estaba en la lista de quienes subieron a cantar los éxitos de Jason, y fue precisamente esa distancia la que le dio perspectiva, o quizá el valor, para disparar lo que muchos llamaron la mayor traición entre colegas. En un video directo sin filtros y con una expresión de indignación que no dejaba dudas, encendió la cámara para destruir la narrativa de la noche perfecta. El ataque de Ayala no fue sutil. No apuntó solo a la organización, apuntó a la conducta moral de los propios amigos y colegas de Jason Jiménez. Empezó cuestionando la esencia del tributo, llamándolo abiertamente un circo. Pero el momento en que Internet realmente se detuvo, el momento en que este video se convirtió en un dossier de escándalo, fue cuando Giovanni pronunció la acusación que mancharía el género para siempre. Había artistas llegando borrachos para cantar en el homenaje. Detente y piensa en el peso de esa afirmación por un segundo. Estamos hablando de un velorio público. Estamos hablando de una ceremonia póstuma para un hombre que murió de forma trágica en un accidente de avión apenas 4 días antes. Según Ayala, mientras la familia lloraba en primera fila, algunos artistas trataban el backstage como si fuera un palco de festival. Sugirió que, para muchos ahí, la muerte de Jason era apenas un feriado, con micrófono abierto y botellas de whisky. Pero ¿por qué Giovanni diría algo tan grave si ni siquiera estuvo ahí? Aquí entra la parte más profunda de nuestra investigación. Ayala afirmó haber recibido relatos directos de quienes estaban dentro del Movistar Arena. Describió un ambiente donde el ego era más grande que la nostalgia, donde los artistas se preocupaban más por quién tendría más tiempo en pantalla en la transmisión en vivo que por rendir un homenaje digno. Para Giovanni, el tributo fue transformado en una vitrina de marketing bañada en alcohol, una parranda disfrazada de luto. La denuncia de Ayala tocó una herida abierta en la música popular colombiana, la cultura del exceso. Cuestionó cómo alguien podría tener el valor de subir al escenario a honrar a un hermano, estando en un estado que deshonraba la propia profesión. Las redes sociales explotaron al instante. El público empezó a hacer lo que Internet hace mejor, la caza de culpables. La gente comenzó a revisar cada segundo de las presentaciones, cada gesto de cada cantante que pasó por ese escenario, buscando señales de embriaguez, miradas perdidas o palabras arrastradas. El impacto de esa bomba fue tan grande que cambió el foco de la tragedia. De pronto, ya nadie hablaba solo de la caída del avión en Paipa. Todos querían saber quiénes eran los borrachos que Giovanni estaba denunciando. Él no mencionó nombres en el video inicial, y ese fue su movimiento más maestro, y al mismo tiempo, más cruel. Al no dar nombres, puso una sombra de duda sobre todos los artistas que subieron al escenario. En ese momento, incluso el llanto de Jesse Uribe, que analizamos antes, empezó a verse con otros ojos. ¿Era dolor o era el efecto de la noche de excesos denunciada por Ayala? Giovanni Ayala se posicionó como el guardián de la moral del género, el hombre que tuvo el valor de decir lo que todos vieron, pero nadie se atrevió a comentar. Pero la pregunta que divide a Colombia y a los fans en Estados Unidos es, ¿lo hizo por amor a Jason o por resentimiento contra el sistema que lo dejó fuera de esa noche? ¿Fue esa denuncia un acto de justicia o un acto de venganza profesional? Lo que no se puede negar es que, después de la bomba de Giovanni, el luto nacional por Jason Jiménez perdió su pureza. El género popular, que ya carga con el estigma de estar asociado a noches largas y bebidas, vio a su mayor ídolo ser despedido en medio de una acusación de falta de profesionalismo por parte de sus pares. Ayala abrió la caja de Pandora, y lo que salió de ahí fue una fractura profunda entre los artistas. La unión que vimos en las fotos de promoción del tributo era una ilusión. Detrás de las cortinas, el ambiente era de guerra. Pero si Giovanni creyó que lanzaría esa granada y saldría ileso, estaba muy equivocado. Subestimó el poder de un elemento que no podía controlar: la sangre. La familia de Jason Jiménez
que hasta entonces había guardado silencio absoluto mientras vivía su duelo en privado, no aceptó ver el funeral de su hermano ser llamado circo de borrachos, y la respuesta que prepararon para Giovanni sería tan brutal como su denuncia. Existe una línea invisible que separa la crítica profesional de la ofensa personal. Y para la familia de Jason Jiménez, Giovanni Ayala no solo cruzó esa línea, la pisoteó. Si la denuncia de los borrachos incendió las redes sociales, el contraataque de la familia fue lo que convirtió esta polémica en una herida abierta que difícilmente se cerrará. Cuando el duelo es interrumpido por la necesidad de defender el honor de alguien que ni siquiera ha sido enterrado aún, el tono de la conversación cambia. La sangre habla más fuerte que cualquier micrófono. Imagina el dolor de una hermana que acaba de perder su mayor apoyo. Lina Jiménez, la hermana de Jason, no estaba preocupada por métricas de YouTube ni por quién tuvo más tiempo de escenario. Ella estaba en el centro del huracán, intentando sostener la dignidad de la familia mientras el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Cuando las declaraciones de Giovanni Ayala llegaron hasta ella, llamando al tributo de su hermano un circo y sugiriendo que el evento fue un nido de irrespeto, el duelo dio paso a una indignación visceral. La respuesta de Lina no fue un comunicado oficial redactado por abogados fríos, fue un desahogo cargado de furia y dolor. No midió palabras para definir la actitud de Ayala. El término que usó retumbó por toda Colombia y entre la comunidad hispana en Estados Unidos: oportunista. Para la familia Jiménez, Giovanni no estaba preocupado por la ética del género popular. Estaba, sí, aprovechándose del ataúd de su propio colega para ponerse en una posición de superioridad moral. Pero Lina fue más allá. Reveló algo que el público no sabía, un detalle que cambia por completo la percepción de este dossier. Según la hermana de Jason, Giovanni Ayala no estaba en el evento porque no era bienvenido. Ella insinuó que el distanciamiento entre ellos no empezó con el accidente en Paipa, sino que ya existía una tensión previa. Al decir que él no tenía derecho a hablar de un evento al que ni siquiera fue invitado, Lina desarmó la narrativa de Ayala de que se habría quedado fuera por integridad. Para la familia, su silencio habría sido la mayor señal de respeto, pero lo que él entregó fue ruido y discordia. Analiza la gravedad de esto, en un momento en el que la unión debería ser el pilar de la música popular colombiana. La hermana del mayor ídolo del país tiene que salir públicamente a decir que uno de los veteranos está actuando con mala fe. Ella describió el esfuerzo sobrehumano de organizar un homenaje de esa magnitud en apenas 4 días. El cansancio físico, el agotamiento emocional y el deseo de darle a los fans un momento de paz fueron, según ella, ignorados por Giovanni a cambio de unos minutos de fama en redes sociales. A partir de esa respuesta, el público empezó a ver el video de Giovanni bajo una nueva luz. Donde antes se veía valentía, muchos comenzaron a ver rencor. La palabra circo, que Ayala usó para atacar a sus colegas, se volvió contra él. La familia cuestionó: ¿quién está haciendo realmente el circo? ¿Los artistas que, a pesar del dolor, subieron al escenario a cantar, o quien se queda en casa grabando videos para destruir el trabajo de los demás? Este es el punto de quiebre de nuestro dossier. Cuando la sangre habla, el chisme pierde fuerza. Lina Jiménez le recordó al mundo que detrás del artista Jason Jiménez existía un hijo, un hermano y un padre, y que cada palabra lanzada al aire por Ayala golpeaba directamente a esas personas que ya estaban en el suelo. La respuesta de la familia Jiménez no fue solo una defensa del tributo, fue una declaración de guerra contra la hipocresía. Dejaron claro que no permitirían que la memoria de Jason fuera utilizada como escalón por nadie. Pero esta pelea familiar destapó una pregunta todavía más incómoda. Si Giovanni no era bienvenido, ¿quién más de esa lista de amigos estaba ahí por pura obligación o por marketing? La respuesta de la familia abrió una rendija para mirar dentro de la industria y entender que el respeto que vemos en las fotos de Instagram muchas veces es una fachada que se derrumba ante la primera crisis. Mientras Lina Jiménez hablaba en nombre de la sangre, otros artistas empezaban a escoger bandos.
La neutralidad ya no era una opción. O estabas con la familia y con el respeto a la memoria de Jason, o estabas con la verdad cruda de Giovanni Ayala. Y fue en este escenario de división total que apareció un tercer nombre para echar todavía más leña al fuego, demostrando que este dossier de la discordia estaba lejos de terminar. Cuando Ciro Quiñones decidió romper el silencio, no trajo solo una opinión, trajo el pasado. Y el pasado en la música popular suele ser un arma cargada. Para entender por qué Ciro entró en esta pelea con tanta furia, necesitamos comprender que él no estaba defendiendo únicamente la memoria de Jason Jiménez. Estaba saldando cuentas. Ciro Quiñones y Giovanni Ayala ya venían arrastrando una serie de roces públicos y privados, pero lo que ocurrió tras la muerte de Jason fue el jaque mate. Ciro no solo respondió a las acusaciones de Giovanni sobre el circo y los borrachos, miró directo a la cámara y acusó a Ayala de algo mucho peor: la hipocresía de quien llora por un muerto al que él mismo habría irrespetado en vida. Las palabras de Ciro fueron un punto de quiebre. No usó el tono diplomático que se espera de un colega de profesión. Fue directo al afirmar que Giovanni Ayala era la última persona en Colombia que podía hablar de respeto o dignidad. Según Ciro, Ayala ya habría hecho declaraciones despectivas sobre Jason Jiménez en el pasado, y salir ahora a dar lecciones de moral era, en sus palabras, una de las escenas más patéticas en la historia del género. Aquí nuestro dossier entra en aguas profundas. Ciro Quiñones soltó una liebre que muchos preferían mantener escondida: la existencia de una lista negra de artistas. Dio a entender que el hecho de que Giovanni no fuera bienvenido en el tributo, como la propia hermana de Jason confirmó, no fue un accidente, sino el resultado directo del comportamiento tóxico de Ayala entre bastidores. Ciro se posicionó como el escudo de la familia Jiménez, pero al hacerlo, abrió las compuertas para una guerra de egos que muchos ya llaman la pelea de los titanes de la música popular. Analiza el impacto de esa declaración. Ciro insinuó que Ayala estaba proyectando en los demás su propio resentimiento por ya no ser el centro de atención. Mientras Ayala llamaba borrachos a sus colegas, Ciro lo llamaba mentiroso y envidioso. Ese intercambio de dardos convirtió el duelo nacional en un espectáculo de lavar ropa sucia en plena plaza pública. El público, que antes estaba unido por el dolor, ahora se encontraba viendo un duelo de titanes donde el premio era la narrativa sobre quién realmente amaba a Jason. Pero lo que hace el argumento de Ciro tan devastador es el momento en que toca la herida de la carrera. Ciro dejó entrever que Giovanni Ayala está en una etapa en la que necesita polémicas para seguir siendo relevante, mientras Jason murió en la cima absoluta. Esa comparación cruel golpeó el ego de Ayala justo en el punto más sensible. La guerra de egos dejó de ser sobre lo que pasó en el Movistar Arena y pasó a ser sobre quién es quién en la jerarquía de la música colombiana. Y aquí entra el detalle que no viste en los noticieros: la fractura en los grupos de WhatsApp de los artistas. Fuentes indican que después del video de Ciro, el género popular se dividió en dos bloques. De un lado, los veteranos que, en silencio, estaban de acuerdo con Ayala sobre los excesos de la nueva generación. Del otro, la nueva guardia, guiada por el espíritu de Jason y defendida por nombres como Ciro y Jesse, que veían en Ayala a un hombre amargado intentando apagar el brillo ajeno. Ciro Quiñones no tuvo miedo de ser el villano para algunos, con tal de desenmascarar lo que él consideraba la farsa de Giovanni. Rescató historias de pasillos, viejos desplantes y comentarios que Jason habría escuchado en vida por parte de Ayala. Si eso es verdad o solo munición de guerra, quizá nunca lo sepamos con total certeza, pero el efecto fue inmediato. La credibilidad de Giovanni Ayala como juez moral del evento quedó reducida a cenizas para una gran parte del público. La guerra entre Ciro y Giovanni nos muestra el lado más oscuro de la fama. Muestra que, incluso ante una tragedia aérea que sacudió al continente, el ego humano encuentra la manera de ponerse por encima del dolor. La memoria de Jason Jiménez se volvió el territorio donde estos dos generales decidieron librar su batalla final.
Y mientras tú observas este choque, queda la gran pregunta. ¿Ciro Quiñones está siendo simplemente el amigo leal que defiende el honor de quien ya no puede defenderse? ¿O está aprovechando el momento para enterrar definitivamente la carrera de un rival de toda la vida? En una industria movida por visualizaciones y orgullo, la línea entre la lealtad y la estrategia es casi invisible. Y ahora, con la familia, los amigos y los rivales en pie de guerra, solo nos queda una pregunta. ¿Qué pensaría Jason Jiménez de todo esto si pudiera ver el caos que su despedida provocó? Lo que vimos en la última semana en Colombia y en el mundo hispano no fue solo el funeral de un ídolo, fue la exposición cruda de una industria que se alimenta de emociones extremas. La música popular, por su propia naturaleza, es el género del corazón, del alcohol, de la traición y de la pasión. Pero cuando la vida real y la muerte real invaden ese escenario, la línea entre el homenaje legítimo y la explotación comercial se vuelve peligrosamente invisible. Lo que hay detrás de la denuncia de Giovanni Ayala sobre los borrachos no es solo un celo por la sobriedad, es el síntoma de un género que lucha por ser tomado en serio mientras mantiene sus raíces en la bohemia. Ayala, al señalar con el dedo, expuso el elefante en la sala, el hecho de que, para muchos, la imagen del artista sufriendo con un vaso en la mano vale más que el propio duelo silencioso. La industria de las lágrimas sabe que el llanto se vuelve viral, que el escándalo genera clics y que la discordia mantiene el nombre de todos, incluso de quienes critican, en la cima de las tendencias. Pero no te equivoques. Lo que hay detrás del llanto de Jesse Uribe también es una capa de presión que pocos pueden soportar. Imagina ser un artista que debe probar que su dolor es real frente a millones de jueces digitales. Vivimos en una era en la que si no lloras frente a la cámara no te importa, pero si lloras demasiado eres un actor. Esa es la trampa de la autenticidad en la era de YouTube y TikTok. Lo que hay detrás de aquella escena en el escenario es un hombre intentando ser humano, mientras el sistema exige que sea contenido. ¿Y qué decir de la guerra de egos entre Ciro y Giovanni? Detrás de las palabras duras existe una disputa desesperada por territorio. Con la muerte de Jason Jiménez, se abrió un vacío de poder y carisma dentro del género popular. Jason era el equilibrio. Sin él, los generales comenzaron a pelear para ver quién heredaría el respeto del público y quién controlaría la narrativa del legado que quedó. La muerte, por desgracia, es el mayor impulsor de algoritmos que existe, y todos los involucrados, consciente o inconscientemente, se convirtieron en piezas de ese tablero. El análisis final nos lleva a un retrato duro de nuestra propia sociedad. Nosotros, el público, también estamos detrás de esto. Nosotros consumimos la pelea, nosotros pedimos los nombres de los borrachos, nosotros elegimos bandos como si fuera un reality show. La polémica solo existe porque nosotros le damos el oxígeno de nuestra atención. El tributo a Jason Jiménez se convirtió en un espejo donde vimos lo mejor del ser humano, la solidaridad y la música, y lo peor, la vanidad y la acusación. La verdad cruda es que Jason Jiménez era demasiado grande para una despedida simple. Su vida fue un espectáculo de superación y su muerte terminó siendo un espectáculo de contradicciones. Lo que hay detrás de todo este caos es la dificultad que tenemos para aceptar que nuestros ídolos son mortales y que sus colegas son humanos imperfectos, movidos por sentimientos tan complejos como las letras de las canciones que cantan. Al final, lo que queda no es el ganador de la pelea entre Ayala y Quiñones. Lo que queda es el silencio que Jason dejó. Un silencio que fue llenado por gritos de circo y oportunista, pero que, en el fondo, esconde una nostalgia que ninguna polémica puede borrar. La industria de las lágrimas va a seguir girando, llegarán nuevos escándalos y otros videos como este serán hechos. Pero por hoy el análisis termina aquí, donde la música se detiene y la realidad duele. Abrimos las capas, mostramos los hechos y las acusaciones. Ahora el análisis sale de mis manos y pasa a las tuyas. El tiempo dirá quién actuó con el corazón y quién actuó con estrategia. Pero antes de cerrar,
quiero que hagas una última reflexión. Si llegaste hasta aquí, es porque, al igual que nosotros, sientes que la memoria de Jason merece ser preservada por encima de cualquier ego. Por eso, si este contenido te ayudó a entender mejor lo que ocurrió detrás de escena, suscríbete al canal ahora. Y no te vayas sin dejar tu marca. Si crees que la industria se pasó de límites, comenta basta. Si crees que la verdad debe decirse, le duela a quien le duela, comenta verdad.